día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. 29 de julio, domingo 17º del tiempo ordinario. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es, en verdad, el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña. Palabra del Señor. El Papa Francisco ha tomado sobre sus hombros la grave responsabilidad de repetirnos insistentemente las palabras de Jesús. ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Y presenta ante un mundo indiferente a los miles de migrantes y desplazados, niños, mujeres, ancianos, que se mueren de hambre ante la apatía y despreocupación de los pueblos poderosos. Mientras haya quien muera de hambre, no podremos llamarnos cristianos. La fraternidad nos lleva a compartir el alimento. No tengas miedo, el otro es tu hermano. San Marcos nos venía acompañando en domingos pasados en nuestro encuentro con Cristo. Desde este domingo y durante 5 será San Juan el que nos presente a Jesús y nos acerque a Él. A San Juan le gusta ofrecernos signos o señales para que encontremos el camino hacia Jesús. Cuanto más importante es un camino, necesitamos más claros los señalamientos para andar por él. En su capítulo 6, San Juan nos ofrece un signo: la multiplicación de los panes, pero un signo que implica muchas indicaciones importantísimas para descubrir el reino de Dios. Descubrir la necesidad del hermano, compartir el pan, alimentarse del verdadero pan, la permanencia con Jesús. Durante estos domingos iremos reflexionando cada una de estas señales. Hoy iniciamos con la narración del milagro que encierra ya en sí mismo una gran lección. La primera indicación que Jesús hace a los discípulos es que vean más allá de su propia necesidad y descubran la necesidad del hermano. La escandalosa crisis actual pone al descubierto nuestras formas primitivas de actuar. Al igual que en un incendio, cada uno trata de salvarse sin mirar si tumba, pisa o estorba a los demás. Se nos ha metido en la cabeza que no podemos perder los privilegios, comodidades y seguridades que ya habíamos logrado, aunque más de una tercera parte de la humanidad siga padeciendo hambre extrema. Luchamos por no disminuir nuestro nivel de vida, aunque para eso tengamos que terminar con la poca vida que les queda a los demás. Es incomprensible que en nuestra patria
un 90% de la población tenga menos recursos, pero que unos cuantos acaparen y tengan muchos más en plena crisis. El hambre no es cuestión de falta de alimentos, es cuestión de falta de amor. Podríamos dar aquí todos los datos y cifras escalofriantes de la muerte, desnutrición y pobreza de millones de personas y quedarnos tranquilamente indiferentes o quizás ocultarlos para que no nos causen inquietud. Pero la primera señal que Cristo nos da en su seguimiento es descubrir al hermano. En cuanto percibimos la gravedad del problema, al igual que Felipe o que Andrés, nos encogemos de hombros, nos sentimos impotentes y resolvemos no hacer nada. ¿Qué significa mi acción? ¿Como una gota en el océano o como un granito de arena en el desierto? Nada. Parece ser nuestra justificación, pero la inmensidad del océano está compuesta por millones de pequeñas gotas y la grandeza del desierto se forma de un sinfín de imperceptibles arenas. Es cierto, no soy más que un granito de arena, pero soy capaz de pensar, de amar y de compartir. Tengo responsabilidad en mi comunidad y en el mundo entero. De pequeños granos de arena se han hecho las grandes construcciones. Andrés mira el problema solo por el lado económico y la gravedad del problema está más en el corazón. El problema del hambre y la desnutrición empeora cuando se le aborda como un problema meramente técnico y económico. Solo se alcanzará alguna solución si logramos ante todo transformar las estructuras sociales de tal manera que la mayoría participe directamente en la construcción de un sistema de fraternidad, donde todos podamos vivir como hijos de Dios. El milagro de Jesús está en su poder, pero también en la generosidad de quien entrega todo lo que tiene, aunque parezca tan miserable como 5 panes y 2 pescados para miles de personas. Es el milagro del amor. Jesús indica, díganle a la gente que se siente. Y esto nos lleva a pensar en una mesa común donde todos se sienten comensales, en un banquete común donde Cristo va a servir. No es limosna o migajas de lo que nos sobra lo que ofrece Jesús. Es la dignidad de acercarse a la misma mesa. Es sentirse acogido, hermano y amigo. Solo así se sentirán con dignidad. Dar de comer al hambriento y hacerlo sentirse como persona con toda dignidad es un imperativo para todo seguidor de Jesús. San Pablo en su carta a los Efesios nos da la verdadera razón para buscar tener una mesa común. No hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos. La razón última para compartir y poner lo mucho o poco que somos en esta gran lucha es: tenemos un Padre en común. Que nuestra reflexión de este día nos lleve a escuchar las palabras de Jesús que nos hacen descubrir el hambre y necesidad de los hermanos y nos alienten para poner nuestro mejor esfuerzo, aunque sean muy pobres y mínimas nuestras aportaciones. Si queremos vivir plenamente la Eucaristía, necesitamos compartir este pan verdadero con el hermano que sufre. Padre bueno, protector de los que en ti confían, ten misericordia de nosotros y enséñanos a usar con sabiduría de los bienes de la tierra, a fin de que podamos compartir el banquete de la vida con todos los hermanos. Amén. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.